Mi nombre es Melissa Harper y acabo de cumplir 32 años. Debería haber estado feliz apagando las velas de mi pastel de cumpleaños en el restaurante elegante que yo estaba pagando. En cambio, mi madre se acercó. Su perfume me asfixiaba mientras susurraba: «Tienes envidia de tu hermano». Algo dentro de mí finalmente se rompió después de años de apoyo financiero, sacrificios incontables y excusas sin fin. Entonces que él pague sus propias cuentas. Respondí con voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Lo que ellos no sabían era que estaba a punto de cortar todos los servicios, tarjetas y pagos de renta que había estado cubriendo durante años. Si alguna vez tu familia ha abusado de tu generosidad, dime desde dónde me estás viendo y presiona ese botón de suscribirse mientras te cuento cómo finalmente me defendí después de años de ser el cajero automático de la familia. Crecer en Chicago con mi hermano menor, Ryan, fue en su mayoría feliz. Teníamos 5 años de diferencia. Yo con 32 ahora, él con 27. Pero de niños, esa diferencia no importaba mucho. Nuestro vecindario de clase media estaba lleno de calles con árboles y casas modestas, donde montábamos bicicleta, hasta que se encendían las luces de la calle. Mamá y papá trabajaban ambos, ganando lo suficiente para llegar a fin de mes sin mucho extra. Desde temprano, nuestras diferencias eran evidentes. A mí me iba bien en la escuela sin mucho esfuerzo. Siempre, con la nariz en un libro. Ryan era diferente. Tenía dificultades académicas, pero compensaba con un carisma que conquistaba a maestros y compañeros. Podía hablar para conseguir lo que quisiera, mostrando esa sonrisa ganadora, mientras yo calculaba intereses compuestos, por diversión en clase de matemáticas. A pesar de nuestras diferencias, éramos cercanos. Yo lo ayudaba con las tareas. Él ahuyentaba a los chicos que me molestaban por ser demasiado lista. Compartíamos secretos bajo fuertes de mantas, jurábamos lealtad con imperdibles, para horror de mamá cuando lo descubría, y nos defendíamos ferozmente de los matones del vecindario. Todo cambió cuando tenía 14 años y Ryan 9. Las peleas entre nuestros padres habían ido escalando por meses. Discusiones susurradas después de que nos acostábamos, silencios repentinos al entrar a una habitación. Entonces llegó el día en que papá hizo sus maletas, prometió que volvería pronto y se fue manejando. Mamá lloró durante semanas. Fue entonces cuando empecé a trabajar. Primero, cuidando niños los fines de semana, luego acomodando libros en la biblioteca local después de la escuela. A los 16, trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería mientras mantenía mi promedio. El dinero no era mucho, pero ayudaba a mamá con la despensa y significaba que podía comprar mis propios útiles escolares. Ryan seguía siendo Ryan, encantador, despreocupado, confiado en que todo saldría bien. Cuando la Universidad Northwestern me ofreció una beca completa para estudiar finanzas, fue como una validación para todas esas noches de estudio, mientras mis amigos estaban en fiestas. El campus estaba a solo un viaje en tren de casa, así que viajaba para ahorrar en alojamiento. Entre clases, hice prácticas en Bridgewater Financial, haciendo mandados de café y organizando hojas de cálculo. Al graduarme, me ofrecieron un puesto como analista junior. 5 años de semanas laborales de 60 horas, vacaciones saltadas y networking constante, dieron fruto cuando me ascendieron a asesora financiera senior. Mis clientes confiaban en mí, para su futuro, y nunca tomé esa responsabilidad a la ligera. Mi pequeño apartamento se volvió mi santuario. Nada lujoso, pero era mío, comprado con mis ahorros y planificación cuidadosa. La primera vez que ayudé a Ryan financieramente parecía tan inocente. Me llamó en su segundo año en Illinois State, con pánico en la voz porque mamá no podía pagar sus libros ese semestre. $800 después, me sentí bien ayudando, orgullosa incluso. Él estaba muy agradecido, prometiendo devolverme el dinero una vez que se graduara y consiguiera un gran trabajo en marketing. Esos pequeños préstamos y regalos se volvieron un patrón. Regalos de cumpleaños más caros que los que me daba a mí misma. Reparaciones del auto cuando su viejo Honda se descompuso otra vez. Depósito de seguridad para su primer apartamento después de la universidad.
cada vez con promesas de pago, pronto que nunca se cumplieron. A los 31, me habían ascendido a líder de equipo en Bridgewater. Mi portafolio de inversiones crecía de forma constante, aunque no tan rápido como debería. Aún así, al planear mi cumpleaños número 32, quería celebrarlo como se debía. Por primera vez desde Navidad, toda mi familia estaría junta. Mamá, Ryan, algunos amigos cercanos, e incluso mi tío, del lado de papá, a quien rara vez veía. Leistro era el restaurante que había visto pasar durante años, echando un vistazo al menú y prometiéndome que algún día iría. Su chef acababa de ganar una estrella Michelin y era casi imposible conseguir reservaciones. Reservé con 2 meses de anticipación, di un depósito de $500 y sentí una emoción al confirmar nuestra mesa para 8 personas. La semana anterior pasé horas comprando el atuendo perfecto, finalmente eligiendo un vestido azul oscuro que hacía resaltar mis ojos. Programé una cita en el salón para un tratamiento completo de mechas y secado, dándome un gusto con el cuidado completo. Este cumpleaños sería diferente, una celebración de todo lo que había logrado, rodeada de las personas que amaba. Ryan había llamado 3 veces esa semana, cada conversación llena de emoción por el increíble regalo que tenía para mí. «Vas a alucinar, hermana», prometió. Después de años de regalos olvidados o tarjetas de último minuto, su entusiasmo era contagioso. Quizá finalmente estaba madurando. Quizá este cumpleaños marcaría un nuevo capítulo para los dos. 6 meses antes de mi cumpleaños, Ryan perdió su trabajo en Vertex Media. La firma de marketing estaba en proceso de reestructuración, me explicó entre cervezas en mi apartamento. Su puesto como creador junior de contenido había sido eliminado, pero no estaba preocupado. «El mercado laboral está caliente ahora», me aseguró, desplazándose por las ofertas de empleo. «Tendré algo mejor en 2 semanas, máximo». Cuando su arrendador amenazó con desalojarlo tras el 2º mes sin pagar la renta, me ofrecía ayudar, solo hasta que se pusiera de pie. Los $1,800 mensuales de su apartamento moderno en el centro no eran poca cosa, pero podía manejarlo. «Literalmente me estás salvando la vida», dijo abrazándome fuerte. «Te pagaré con intereses cuando consiga un trabajo». Pasaron semanas. Supuestamente envió solicitudes de empleo. Alegadamente programó entrevistas, pero de alguna manera, el Instagram de Ryan mostraba fotos en bares en azoteas, festivales de música y viajes de fin de semana al lago Michigan. Cuando pregunté con delicadeza por su búsqueda de empleo durante la cena del domingo en casa de mamá, ella intervino. Antes de que él pudiera responder, «El mercado laboral es brutal para su generación», dijo mientras le servía más vino. «Ryan necesita encontrar algo que valore sus talentos creativos. No puede aceptar cualquier trabajo». Mi hermano asintió solemnemente mientras enviaba mensajes, bajo la mesa. La novia de Ryan, Amber, complicaba aún más las cosas. Alta, estilizada y perpetuamente entre sesiones de modelaje, tenía gustos caros y ningún ingreso visible. Sin embargo, siempre llevaba gafas de diseñador nuevas cada vez que la veía, mientras Ryan se quejaba de estar sin dinero. 3 meses antes de mi cumpleaños, Ryan llamó a medianoche, con la voz tensa por el pánico. Su auto había sido embargado. Pensaba hacer los pagos, juró, pero todo ha estado tan apretado con la renta y todo. Sin transporte confiable, ¿cómo podría ir a entrevistas? El sistema de autobuses en su barrio era precario, y Uber sería una fortuna a largo plazo. 2 días después, firmé como codeudora para un Audi certificado con 9% de interés. Nada lujoso, insistió Ryan, aunque era mejor que mi Toyota de 1905 años. Solo un transporte confiable para poder recuperarme. El vendedor sonrió con suficiencia cuando escribí el cheque para el enganche. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Ryan había estado usando mi cuenta de Netflix, Spotify y plan telefónico por años. Los descubrimientos fueron graduales, notando programas extraños en mi lista de continuar viendo que yo no había creado, picos inexplicables en el uso de datos. Al confrontarlo, parecía genuinamente confundido por mi preocupación. «Somos
Familia. Se encogió de hombros. Pensé que esas cosas estaban entendidas. Luego vino su tímida confesión de que también tenía problemas para pagar los servicios. ¿Le molestaría agregar su electricidad, gas e internet a mis cuentas de pago automático, solo hasta que las cosas mejoraran? Lo prometió por 13ª vez. La semana de mi cumpleaños, Ryan me escribió pidiendo prestados $200 para algo especial que quería darme. La ironía no se me escapó, pero igual transferí el dinero. ¿Qué eran otros $200 a estas alturas? En el trabajo, mi colega Jessica notó que había empezado a llevar almuerzo, en lugar de acompañar a las salidas semanales del equipo al restaurante de sushi que está abajo. Recortes en el presupuesto en casa, bromeó, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. Me reí, y lo atribuí a un nuevo plan de ejercicio, en lugar de admitir que estaba cuidando cada centavo. Mi amiga Taylor no se dejó engañar tan fácilmente. Durante un café el fin de semana antes de mi cumpleaños, comentó sobre las ojeras bajo mis ojos. «Te ves estresada, Mel. ¿Todo bien en el trabajo?» Cuando dudé, ella entrecerró los ojos. ¿Es Ryan otra vez? ¿Qué hizo ahora? Cambié de tema, sin querer admitir que había revisado mi puntaje crediticio por primera vez en meses, y había bajado 40 puntos. El saldo de la tarjeta de crédito que siempre pagaba completo, ahora estaba rotando, acumulando intereses mientras yo cubría los gastos de mi hermano. La mañana de mi cumpleaños, Ryan llamó para preguntar si podía llevar a Amber a la cena, que yo estaba pagando. Ella es prácticamente familia, argumentó cuando dudé, y tenía muchas ganas de probar Leistro. Accedí con reluctancia, recalculando mentalmente el costo por persona de la cena que había estado ahorrando. 1 hora después, mamá llamó. «Solo quería confirmar que pediste ganache de chocolate para el pastel», dijo. «¿Sabes que es el favorito de Ryan?» Cuando le recordé que yo prefería vainilla, hubo una pausa. «Bueno, pero el chocolate haría feliz a todos, ¿no crees?» Cambié la orden mientras seguía al teléfono, pagando la pastelería $50 más por el cambio de último minuto. Mientras me preparaba para la celebración, surgieron recuerdos no invitados de cumpleaños anteriores. El 21 de Ryan en un club exclusivo del centro, donde cubrí el mínimo de $2,000 por la mesa. Su 25 en un fin de semana en un resort en la playa que organicé y financió. Cada año, aunque no era el festejado, mi hermano de alguna manera recibía regalos más caros que los míos. «Ryan apenas está empezando», decía mamá, entregándole la última consola de videojuegos o reloj de diseñador. «Tú tienes tanto éxito que no necesitas nada especial». Mis regalos solían ser utensilios prácticos de cocina o libros de negocios, mientras Ryan recibía cosas de mi propia lista de deseos que no podía justificar comprarme. Mi apartamento contaba la verdadera historia de mis finanzas, estiloso pero modesto, con muebles que había ido coleccionando con el tiempo. La mesa del comedor venía de una tienda de segunda mano, restaurada durante un proyecto de fin de semana. El sofá era de buena calidad, pero lo compré como exhibición con un 40% de descuento. Vivía cómodamente, pero con cuidado, manteniendo una hoja de cálculo en mi laptop que registraba cada gasto. Esa hoja tenía una pestaña separada llamada Ryan, un hábito de mis días en contabilidad, que ahora revelaba una verdad incómoda. Solo en los últimos 2 años había gastado $42,000 en mi hermano. Renta, pagos de auto, transferencias de dinero aleatorias, su parte de regalos familiares para mamá, facturas de servicios, entregas de supermercado cuando estaba entre cheques. El total me hizo apretar el estómago. Mi estado de cuenta mostraba un saldo de $5,000 en la tarjeta de crédito arrastrado durante 3 meses. La primera vez en mi vida adulta que no pagaba completo. Los pagos mínimos eran manejables, pero los intereses se sentían como tirar dinero, algo que diariamente aconsejaba a mis clientes evitar. Llegué a Leistro 30 minutos antes, queriendo que todo fuera perfecto. El personal me condujo a nuestro salón privado, con paredes de ladrillo expuesto y luces tenues colgando. La mesa estaba elegantemente puesta, sin pretensiones, justo como esperaba al reservar.
Mamá llegó 15 minutos tarde. Me besó la mejilla al aire antes de sentarse. No, pude evitar notar su bolso nuevo. Un Prada de cuero suave en color burdeos que reconocí de inmediato. Había estado en mi navegador durante semanas, parte de mi lista de deseos, algún día. Cuando se lo comenté, ella sonrió radiante. Ryan me ayudó a escogerlo. Tiene muy buen gusto. Ryan y Amber llegaron 45 minutos después de la hora de la reserva. No ofrecieron disculpas. Mi hermano me dio un abrazo rápido antes de lanzarse a contar una historia sobre su rápida salida de compras, que aparentemente causó el retraso. Amber interrumpió para presumir sus nuevas botas hasta el tobillo, los tacones rojos brillando mientras extendía la pierna. «Estamos tan pelados que ni siquiera es gracioso», se lamentó mientras llevaba un conjunto que costaba más que mi pago mensual de hipoteca. Pero estaban con un 60% de descuento, así que prácticamente fue un robo. Ryan asintió entusiasmado, con el brazo alrededor de su cintura. Cuando llegó el momento de pedir las bebidas, mi hermano se palpó los bolsillos de manera teatral antes de mirarme con la conocida expresión de vergüenza. «Creo que olvidé la cartera en casa. ¿Me cubres? Te pago por Venmo». El Venmo que nunca llegó después de docenas de promesas similares. Durante los aperitivos, no pude evitar fijarme en la muñeca de Ryan. El reloj parecía nuevo, de acero, inoxidable con una esfera azul distintiva que sabía costaba desde 4 cifras. Cuando pregunté por él, cambió rápidamente de tema, bajándose la manga. Mamá prestaba toda su atención a cada historia que contaba Ryan, riendo demasiado fuerte a sus bromas, mientras me interrumpía a mitad de frase cada vez que intentaba compartir noticias sobre mi reciente ascenso. «Qué bien, cariño», decía antes de volver a mi hermano. «Ryan, cuéntale a todos sobre ese cliente que casi consigues antes de los despidos». Cuando alguien sugirió una foto familiar, mamá inmediatamente colocó a Ryan en el centro, empujándome físicamente hacia el borde del encuadre con una mano firme en mi hombro. «La luz está mejor aquí», explicó cuando me resistí. La escena desencadenó un recuerdo de infancia tan vívido que me apretó el pecho. La mañana de Navidad, cuando tenía 12 años, abriendo los pequeños pendientes que había pedido mientras Ryan desenvolvía la costosa consola de videojuegos que nadie podía permitirse. Lo que mamá no sabía era que mis ahorros de niñera habían desaparecido misteriosamente de mi cajón esa semana. Exactamente la cantidad necesaria para cubrir la diferencia para el regalo de Ryan. Nunca lo mencioné, viendo lo feliz que estaba. Cuando llegaron los platos principales, mi dolor de cabeza se intensificó. Ryan le mostraba algo a Amber en su teléfono, ambos riendo. «El Airbnb para el próximo fin de semana», explicó al notar que lo miraba. «Una escapada a la región vinícola de Michigan. Te mereces unas vacaciones después de todo el estrés», dijo mamá, dándole una palmada en la mano. «Buscar trabajo es agotador». Ninguno mencionó los miles de dólares en renta que yo estaba pagando mientras ellos planificaban catas de vino. La conversación derivó en el arrendador de Ryan cuando mi amiga preguntó por su apartamento. «Ese idiota está haciendo imposible con la renta atrasada otra vez», se quejó Ryan, poniendo los ojos en blanco, amenazando con desalojarlo en un par de semanas. «Algunas personas no tienen compasión». Di un gran sorbo de vino, evitando la mirada cómplice de Taylor desde el otro lado de la mesa. Esas pocas semanas eran en realidad 3 meses de pagos de renta que mi banco tenía pendientes en mi cuenta, programados para procesarse a medianoche. La llegada del pastel de Mina Macintosh cumpleaños debió haber sido el punto culminante de la noche. 3 niveles de ganache de chocolate con decoraciones espolvoreadas en dorado, justo como mamá había insistido. La pastelera de Leistro se había superado a sí misma, creando algo digno de una portada de revista más que de mi modesta celebración. Cuando los meseros colocaron la obra maestra en el centro de la mesa, una chispa de esperanza brilló dentro de mí. Todos se reunieron alrededor, con los rostros iluminados por el suave resplandor de las velas encendidas. Quizá ese momento salvaría la velada, una oportunidad para sentirme especial en mi cumpleaños después de todo. Ryan se inclinó hacia Amber,
susurrándole algo que la hizo reír y asentir con entusiasmo. Capté fragmentos sobre la casa en el lago y las motos acuáticas, claramente elaborando sus planes para el fin de semana. La mano de mi hermano descansaba casualmente sobre su muslo, su reloj nuevo captando la luz de las velas. Ryan merece unas buenas vacaciones, comentó mamá, aparentemente escuchando. Después de todo el estrés que ha tenido con la situación del trabajo. A veces hay que gastar un poco para recargar energías. Lo dijo mientras yo calculaba mentalmente cuántas horas extra tendría que trabajar para cubrir los gastos adicionales del próximo mes. El personal del restaurante se reunió alrededor de nuestra mesa, con las velas completamente encendidas, listo para la tradicional canción de cumpleaños. Amigos y familiares unieron sus voces en una melodía que debería haber traído alegría, pero que en cambio se sintió vacía. Al terminar la canción, y mientras me inclinaba para pedir un deseo, la voz de mamá llegó suave pero clara junto a mi oído. «Tienes envidia de tu hermano», susurró, con una sonrisa que nunca flaqueó para beneficio de los demás. «Siempre la has tenido». En ese momento, cada sacrificio que había hecho pasó ante mí con perfecta claridad. Trabajar durante la preparatoria, mientras Ryan disfrutaba de actividades extracurriculares. Viajar a la universidad para ahorrar dinero mientras él vivía en los dormitorios. Hacer turnos nocturnos en la firma financiera para demostrar mi dedicación mientras él festejaba en sus primeros años de 20. Las vacaciones nunca tomadas, inversiones pospuestas, sueños aplazados, todo para ser la responsable, la que apoyaba, la que siempre podía contar cuando llegaban las cuentas. Algo se cristalizó dentro de mí, una certeza absoluta de que nada sería suficiente. Ninguna cantidad de dinero, apoyo o sacrificio cambiaría la dinámica que había definido a nuestra familia por décadas. Ryan siempre sería el hijo dorado, y yo siempre estaría destinada a asegurar su comodidad a costa mía. Entonces que él pague sus propias cuentas, respondí, con voz suave pero firme. Mamá parpadeó, la confusión cruzando su rostro, mientras captaba la implicación de mis palabras. Ryan levantó la vista de su conversación con Amber, percibiendo el cambio en el ambiente. «Disculpa», dijo mamá, con una sonrisa forzada. Puse la servilleta cuidadosamente al lado de mí. «Plato», dije, «que Ryan pague sus propias cuentas. Todas. Empezando esta noche». «Mel, ¿de qué hablas?» Ryan rió nervioso, mirando alrededor de la mesa donde las conversaciones comenzaban a apagarse. «Tu renta, Ryan. $1,800 mensuales durante los últimos 6 meses. Tu pago del auto, $720. Tu factura telefónica en mi plan. Familiar. Tu Netflix, Hulu, Spotify Premium, los servicios que no podías pagar, electricidad, gas, internet, la tarjeta de crédito a la que te añadí como usuario autorizado, los préstamos que nunca pagaste». Mi voz se mantuvo calmada, cada palabra precisa a pesar de la emoción que hervía por dentro. «Voy a cancelar todos los pagos a partir de esta noche». La mandíbula de Amber cayó, sus ojos se movían entre Ryan y yo. «¿Tú pagas todas? ¿Sus cuentas?», preguntó con genuina sorpresa. «¿Todas?», Ryan dijo rápidamente, activando su encanto como un interruptor. «Mel me ayudó temporalmente mientras estoy sin trabajo. No es gran cosa, ¿verdad, hermana? $42,000 en los últimos 2 años», respondí. Las cifras de la hoja de cálculo grabadas en mi memoria. «Eso no es temporal y no es ayuda. Es fomentar la dependencia». «Melissa», siseó mamá. Su fachada pública se estaba resquebrajando. «Esto es completamente inapropiado. Estás armando un escándalo en tu cumpleaños de todos los días». «Sí, es mi cumpleaños», asentí poniéndome de pie lentamente. «Y por una vez, me estoy dando un regalo que importa. Independencia financiera para todos». «No, lo dices en serio», dijo mamá, tomando mi mano. «Estás molesta por algo, pero podemos hablarlo en privado. No aquí. No así». «Lo digo absolutamente en serio», respondí, apartando mi mano. «He cubierto todos los gastos, hecho todos los sacrificios,
y no recibo más que expectativas de que dé más. Ya basta. El rostro de Ryan perdió la confianza fácil. El pánico se reflejaba en sus ojos al entender la realidad de mis palabras. Pero la renta se paga la próxima semana, tartamudeó. Y el pago del auto. No puedes simplemente... Sí puedo, y lo haré, lo interrumpí. Tienes 27 años, Ryan. Es hora de que pagues tus propias cuentas. El pastel quedó intacto entre nosotros. Las velas derritiéndose sobre el glaseado. Deseos no pedidos. Celebraciones abandonadas. Tomé mi bolso. Dejé $300 sobre la mesa para cubrir la cena. Y salí de mi propia fiesta de cumpleaños sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché a mamá llamarme, las protestas de Ryan subiendo de volumen. Pero no me volví. El aire de la noche se sintió limpio sobre mi piel mientras caminaba hacia mi auto, ignorando el zumbido del teléfono en mi bolso. Por primera vez en años, sentí algo inesperado que rompía la ira y el dolor. Alivio. El camino a casa fue un borrón de luces callejeras y radio hablada. Cualquier cosa para ahogar las voces que competían en mi cabeza. La culpa luchaba con la liberación, la incertidumbre con la determinación. Cuando estacioné en mi lugar asignado, mis manos habían dejado de temblar, reemplazadas por una calma determinación que apenas reconocía. Dentro de mi apartamento, fui directo a mi laptop. El brillo familiar de la pantalla iluminaba la sala mientras iniciaba sesión en mi portal de banca en línea. Las conexiones financieras de Ryan conmigo eran extensas y requerían un desmantelamiento metódico. Primero, los pagos automáticos de renta a Highland Property Management. Navegué a las transferencias recurrentes, encontré el pago mensual de $1,800 con el concepto Ryan Harper Rent y di clic en cancelar serie. Apareció una advertencia. ¿Estás segura de cancelar este pago recurrente? Sin dudar, hice clic en sí. Luego vinieron los servicios: electricidad, gas e internet. Cada uno requería iniciar sesión por separado en diferentes portales de proveedores. Eliminé sistemáticamente la información de pago e inicié la transferencia de servicio de regreso al titular de la cuenta. Por favor, tenga en cuenta que el servicio puede ser interrumpido si no se realizan arreglos alternativos de pago dentro de 3 días hábiles, advertía uno de los sitios web. Tomé capturas de pantalla de cada cancelación para documentación. El plan telefónico fue más complicado. Ryan había estado en mi plan familiar por 7 años, y su uso de datos siempre alcanzaba el límite compartido. Inicié sesión en 1900 el sitio del operador, y lo removí como usuario autorizado, iniciando el proceso para transferir su número a una cuenta separada. La confirmación decía: el usuario debe establecer su propio método de pago en 5 días para mantener el Internet servicio. La compañía de la tarjeta de crédito requirió una llamada telefónica a pesar de la hora avanzada. Necesito remover un usuario autorizado inmediatamente y solicitar una nueva tarjeta para el titular principal. Expliqué al representante llamado Marcus. No hizo preguntas y gestionó la solicitud con la eficiencia y profesionalismo que aprecié. Correo electrónico al arrendador de Ryan. Esta carta sirve como notificación formal de que, con efecto inmediato, termino toda responsabilidad financiera por el inquilino Ryan Harper en 1420 Lakeview Apartments, unidad 307. Cualquier pago automático existente desde mis cuentas debe considerarse no autorizado a partir de la fecha de hoy. Para las 2 de la mañana, había desmantelado sistemáticamente toda conexión financiera con mi hermano. Cada cancelación trajo una mezcla extraña de ansiedad y alivio, como cortar anclas que no había reconocido completamente que me arrastraban hacia abajo. La tarea final fue actualizar mi hoja de cálculo presupuestaria, eliminando completamente las categorías de Ryan. La diferencia fue evidente de inmediato. De repente, mi flujo de caja mensual mostró un superávit en lugar de un déficit. Miré las cifras revisadas. Un peso se levantaba de mis hombros que había cargado tanto tiempo que había olvidado lo que era estar erguida. Esa noche, dormí más profundamente que en años, despertando con la luz del sol entrando por las persianas, que había olvidado cerrar en mi estado concentrado la noche anterior.
Mi teléfono mostraba las consecuencias. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 16 notificaciones de correo electrónico. Las comunicaciones siguieron un patrón predecible. Los mensajes de Ryan evolucionaron de confusión. ¿Qué pasó anoche? A enojo. No puedes simplemente cortarme sin aviso. Al pánico. El arrendador llamó sobre la cancelación de Mirnosh, la renta, y finalmente súplica. Por favor, cubre este mes mientras arreglo las cosas. Los mensajes de voz de mamá alternaban entre culpabilidad. ¿Cómo pudiste avergonzar a tu hermano así? Y amenazas. No esperes ser bienvenida en las reuniones familiares si no arreglas esto de inmediato. Amber había hecho públicas sus quejas, llenando sus redes sociales con publicaciones vagas sobre miembros tóxicos de la familia y mostrando su verdadero carácter. Varios conocidos en común enviaron mensajes preguntando qué había pasado, claramente habiendo visto solo una versión de los hechos. Sorprendentemente, un texto de Connor, compañero de cuarto de Ryan en la universidad, ofreció apoyo inesperado. He esperado años a que alguien haga que Ryan madure. Amor duro pero necesario. Mantente fuerte, Melissa. Después de preparar café y tomar una ducha larga, tomé una última decisión financiera: cambiar las cerraduras de mi apartamento. La llave de repuesto que le había dado a Ryan para emergencias solo había sido usada misteriosamente cuando yo trabajaba hasta tarde, evidenciado por comida desaparecida y ropa o aparatos prestados ocasionalmente. El cerrajero llegó al mediodía, reemplazando eficientemente el cerrojo mientras charlaba sobre el clima inusualmente cálido. $300 después, tenía nuevas llaves y un reforzado sentido de límites. La mañana del lunes, programé una reunión con mi propia asesora financiera, una experiencia humillante para alguien que profesionalmente aconsejaba a otros. Bárbara escuchó sin juzgar mientras explicaba la situación y luego ayudó a trazar un plan de recuperación para mis ahorros agotados y la deuda innecesaria de la tarjeta de crédito. Estás en mejor forma de lo que crees, me aseguró, revisando mi presupuesto revisado. 6 meses de gasto disciplinado y estarás de nuevo en camino hacia tus metas a largo plazo. Esa noche del viernes, me di cuenta de algo sorprendente mientras revisaba opciones de restaurantes en línea. Podía permitirme salir a cenar otra vez. Nada extravagante, pero el bistro del vecindario que me había encantado antes de que la crisis financiera de Ryan dominara mi presupuesto. El simple placer de ordenar sin calcular mentalmente cómo afectaría a mi capacidad para cubrir el pago del auto de mi hermano se sentía revolucionario. La verdadera prueba llegó el miércoles de la semana siguiente. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando la recepcionista nos interrumpió con un mensaje urgente. Ryan estaba en el vestíbulo exigiendo verme de inmediato. Según Sofía en la recepción, él se estaba poniendo cada vez más agitado, elevando la voz sobre emergencias familiares y sentirse abandonado. Disculpándome de la reunión, encontré a Ryan caminando de un lado a otro por el suelo de mármol de la recepción, desaliñado como nunca lo había visto. Sus ojos estaban rojos y su cabello, normalmente impecable, estaba sucio. «Tienes que arreglar esto», dijo inmediatamente, lo suficientemente fuerte para que los colegas cercanos lo escucharan. «Mañana van a cortar la electricidad y el arrendador ha iniciado los procedimientos de desalojo. Esto ya no es un juego, Melissa». «Estoy en el trabajo», respondí con calma, consciente del público que su estallido había atraído. «Este no es el lugar para esta conversación». «¿Entonces dónde?», exigió, elevando aún más la voz. «No contestas mis llamadas, no respondes los mensajes. ¿Qué se supone que haga?» «Se supone que pagues tus propias cuentas», dije, manteniendo contacto visual a pesar de su creciente agitación. «Como cualquier otro adulto». «¿Con qué dinero?», casi gritó. «Sabes que no tengo trabajo». «Ese es un problema que tienes que resolver», respondí, señalando discretamente a nuestro guardia de seguridad, que había notado la conmoción. «Puedo recomendarte algunas agencias de empleo si quieres». La expresión de traición en su rostro casi logró quebrar mi determinación. Casi.
La seguridad se acercó profesionalmente, pidiéndole a Ryan que bajara la voz o continuara la conversación en otro lugar. Cuando se negó, lo escoltaron hacia los ascensores del vestíbulo, sus protestas resonando hasta que las puertas se cerraron. Mis colegas fueron sorprendentemente comprensivos. Varios pasaron por mi oficina después para preguntar si estaba bien. Jessica trajo café y admitió que había estado preocupada por mí durante meses. «Parecías al límite», dijo. «Sea lo que sea, lo manejaste con más gracia que la mayoría. Ese fin de semana fue el primero en mucho tiempo sin una emergencia financiera causada por Ryan, sin llamadas urgentes sobre cuentas sobregiradas o gastos inesperados. El silencio se sentía extraño pero liberador, como aprender a respirar otra vez después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Una semana después del desastre en la cena de cumpleaños, mamá organizó una cena familiar en su casa. No fui invitada, pero mi prima Sofía me llamó después para contarme. Según ella, Ryan dominó la velada con quejas sobre mi repentina traición y abandono cuando más me necesitaba. Mamá apoyó completamente su versión, pintándome como cruel e irrazonable. «Solo pensé que debías saber lo que dicen», dijo Sofía con incomodidad. «No suena como la prima que conozco», respondí, agradecida por su llamada. «Pero no voy a defenderme ante gente que no está interesada en ambas versiones». Al día siguiente, hice 2 llamadas importantes. La primera fue a una terapeuta recomendada por Bárbara, mi asesora financiera. La doctora Eliza Coleman se especializaba en dinámicas familiares y problemas de límites, términos que meses atrás habría descartado como charlatanería psicológica, pero que ahora reconocía como justo lo que necesitaba. Nuestra primera sesión fue mayormente para recopilar información, pero incluso explicar la situación en voz alta a una profesional objetiva aportó claridad. «Parece que has estado en un rol de cuidadora mucho más allá de lo razonable entre hermanos», observó. «Eso crea patrones que son dolorosos de romper, pero continuar con ellos causa daño a todos los involucrados». Mi segunda llamada fue a Taylor, a quien había estado evitando desde la cena de cumpleaños. Nos reunimos para tomar un café en un lugar neutral donde finalmente compartí la magnitud total de mi apoyo financiero a Ryan a lo largo de los años. Sospechaba que era grave, pero no tan grave, dijo con los ojos abiertos ante los números. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Lealtad familiar? ¿Vergüenza?» «No estoy segura», admití. De alguna manera se volvió normal. Durante las semanas siguientes, me reconecté con amigos con quienes había perdido contacto durante años de limitaciones financieras, cenas afuera, viajes de fin de semana a bodegas locales, una suscripción al teatro que había cancelado para cubrir el seguro del auto de Ryan. Los pequeños placeres regresaron a mi vida uno por uno. 3 semanas después de nuestro enfrentamiento, llamó el arrendador de Ryan. «El señor Harper indicó que usted se haría cargo del saldo pendiente», comenzó con escepticismo. Cuando le expliqué que la situación había cambiado, suspiró con fuerza. «Entonces continuarán los procedimientos de desalojo». Solo pensé que debía saberlo. La respuesta de mi madre fue inmediata y feroz. «¿Cómo puedes dormir sabiendo que tu hermano se quedará sin hogar?», exigió durante una llamada que casi mandé al buzón de voz. «Esto es cruel más allá de las palabras, Melissa». «No se quedará sin hogar», respondí, manteniendo el tono calmado que la doctora Coleman y yo habíamos practicado. «Tiene opciones: conseguir un trabajo, encontrar un apartamento más barato, pedir ayuda a algún amigo. Le he enviado información sobre programas de asistencia de renta de emergencia y agencias de empleo». «Es tu hermano», dijo ella, como si ese solo hecho anulara cualquier otra consideración. «Sí, y lo amo», acepté. «Pero seguir facilitándole dinero no es amor. Nos está haciendo daño a ambos». Un aliado inesperado apareció en la figura del tío James, el hermano de papá, a quien rara vez veía desde el divorcio de mis padres. Llamó de la nada, habiendo escuchado sobre la situación a través de rumores familiares. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo, sorprendiéndome hasta dejarme en silencio momentáneo. «Siempre se preocupó porque Ryan estuviera siendo malcriado por la forma en que tu madre lo manejaba. Establecer límites es lo más difícil y lo más amable que podrías hacer ahora mismo».
Al cumplirse 2 meses, mi presupuesto había comenzado a recuperarse. Mi primer depósito de vuelta en ahorros fue modesto pero simbólicamente importante. El saldo de la tarjeta de crédito disminuía en lugar de crecer, y había empezado a investigar opciones de vacaciones para más adelante en el año, algo que no hacía desde hace mucho. Las noticias sobre Ryan llegaron primero de forma indirecta, luego más directa conforme evolucionaba la situación. Había aceptado un empleo en una cadena de tiendas, su primer trabajo en casi un año. El puesto era de nivel básico y por debajo de sus calificaciones, según mamá, pero proporcionaba ingresos regulares. Amber rompió con él cuando las modificaciones en su estilo de vida se hicieron evidentes. Su Instagram ahora mostraba a un nuevo novio con un auto de lujo y fotos de vacaciones en Cabo San Lucas. Las redes sociales de Ryan se apagaron casi al mismo tiempo. En la boda de un primo a la que asistía a regañadientes, mamá mantuvo una distancia, fría, presentándome a parientes lejanos con la mínima cortesía social. La familia extendida parecía confundida por la tensión evidente, algunos tomando partido según la versión de los hechos que habían escuchado. Durante la recepción, me encontré sentada con tías y primos que evitaban cuidadosamente mencionar a Ryan, hasta que varios vasos de vino aflojaron las inhibiciones. Cuando la tía Patricia finalmente preguntó qué había pasado con aquella cena de cumpleaños de 1900, la que todos hablaban, di un relato medido y objetivo de la situación financiera sin adornos emocionales. ¿Entonces lo has estado manteniendo completamente?, preguntó la prima Elise, claramente sorprendida. Todo este tiempo, Ryan hizo parecer que solo ayudabas ocasionalmente con gastos pequeños. El tío David añadió frunciendo el ceño. No es que estuvieras cubriendo todo. Para el postre, varios familiares que habían estado distantes se acercaron con una nueva comprensión. Yo habría hecho lo mismo, susurró Joan, apretando mi mano. Ya era hora de que alguien en esta familia enfrentara la dinámica del hijo dorado. La primera comunicación directa de Ryan llegó por mensaje de texto 3 meses después de nuestro enfrentamiento. Ascendido a líder de turno, empezaré clase de educación financiera en la universidad comunitaria el próximo mes. No pido nada. Solo pensé que deberías saberlo. Miré el mensaje durante 20 minutos antes de responder. Felicidades en ambos. Es realmente una gran noticia, Ryan. Estoy orgullosa de ti. Sin ofertas financieras, sin reabrir puertas cerradas, pero un reconocimiento cuidadoso de pasos positivos. En la reunión familiar de Pascua, la tensión permanecía, pero había evolucionado a algo menos volátil. Ryan llegó en un Honda usado en lugar del Audi que le habían embargado. Vivía ahora con 2 compañeros de apartamento en un lugar que costaba la mitad de la renta anterior. Mamá aún ponía excusas para sus circunstancias, pero él parecía diferente, más callado, reflexivo, haciendo ocasionalmente bromas autocríticas sobre aprender a ser adulto por las malas. El momento más revelador fue cuando alguien preguntó por los planes de Navidad. En años anteriores, automáticamente me asignaban la responsabilidad de los elementos más caros, la cena de costilla, los regalos más caros, el alcohol que todos consumían. Esta vez, cuando mamá comenzó con un «Melissa usualmente se encarga», Ryan la interrumpió. «Quizá todos deberíamos aportar lo que podamos este año», sugirió, mirándome brevemente. «Repartir las cosas de forma más equitativa». El silencio que siguió se sintió como una pequeña victoria, no una reconciliación exacta, pero un reconocimiento de una dinámica cambiante que debía cambiar. 6 meses después de mi cumpleaños número 32, mi situación financiera se había transformado. La deuda de la tarjeta de crédito estaba pagada, en su totalidad, mi fondo de emergencia repuesto y las aportaciones a mis cuentas de retiro volvieron a la normalidad. Bárbara, mi asesora financiera, señaló con aprobación que estaba de nuevo en camino para alcanzar mis metas a largo plazo, sin desviaciones. Mi apartamento reflejaba los cambios internos. Había repintado la sala de un verde salvia calmado, reemplazando el beige que había desde la compra. Nuevas estanterías mostraban la colección de libros que había acumulado pero nunca exhibido apropiadamente. Pequeñas mejoras, una cafetera, de calidad,
arte de galerías locales y plantas que prosperaban bajo mi cuidado constante, transformaron el espacio de funcional a genuinamente personal. La vida de Ryan había sufrido cambios aún más drásticos. Su nuevo apartamento, compartido con un compañero de trabajo, y el primo de este, era la mitad del tamaño de su unidad de lujo anterior. Ubicado en un barrio de clase trabajadora lejos del centro, carecía de las comodidades que antes consideraba esenciales. Sin embargo, cuando finalmente lo visité, tras varias invitaciones, noté algo inesperado. Estaba limpio, organizado, y contenía muebles que él había comprado por sí mismo, incluyendo una mesa de comedor usada que había restaurado. Su trabajo en retail había llevado a una promoción, supervisor de turno con responsabilidad sobre la gestión de inventarios y capacitación de nuevos empleados. No es la carrera de mis sueños, admitió durante un café en un local a medio camino entre nuestros apartamentos, pero paga las cuentas y se me da bien. El gerente regional dice que hay potencial de ascenso si me mantengo. Esa reunión de café representó nuestra primera conversación a solas desde el enfrentamiento en el cumpleaños. Organizada con cautela a través de mensajes de texto, acordamos encontrarnos en un lugar neutral, sin la presencia mediadora o inflamatoria de mamá. «Te debo una disculpa», dijo Ryan tras una charla incómoda inicial. «Muy grande». Pasó un dedo por el borde de su taza, claramente ensayando palabras que no le salían fáciles. «Aproveché tu generosidad durante años. Peor aún, la di por sentada como si fuera algo a lo que tenía derecho. La confesión quedó suspendida entre nosotros, más significativa por ser espontánea». «¿Qué cambió?», pregunté, genuinamente curiosa por su evolución. «La realidad», rió sin humor. «Nada enseña prioridades como que te corten la electricidad en enero o comer ramen durante 2 semanas porque gastaste el dinero del supermercado en entradas, para conciertos». Él negó con la cabeza. La clase de educación financiera también ayudó. ¿Sabías que las tarjetas de crédito cobran un interés del 24%? No tenía idea. Quizá te lo mencioné 1 o 2 veces, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. Él volvió a ponerse serio. La parte más difícil ni siquiera fue el dinero. Fue darme cuenta de cómo me había comportado, en quién me había convertido, alguien de quien no estoy orgulloso. Mamá había tenido más dificultades con la nueva dinámica familiar. Todavía hacía intentos ocasionales por restaurar los viejos patrones, sugiriendo que ayudara a Ryan con compras más grandes o que cubriera los regalos familiares porque tú puedes pagarlo. Cada vez mantenía los límites que la doctora Coleman me ayudó a establecer. Rechazos amables pero firmes, sin largas justificaciones ni disculpas. «Ella se adaptará eventualmente», me aseguró el tío James durante un almuerzo semanal que hicimos tras su apoyo inesperado. «Tu madre invirtió demasiado en la historia de Ryan, como el especial que necesita protección. Cambiar esa narrativa lleva tiempo». El Día de Acción de Gracias marcó la primera gran festividad bajo la nueva organización familiar. En lugar de que yo me encargara de todo como siempre, creamos un sistema de comida compartida donde todos contribuían según sus posibilidades. Ryan llevó panecillos y vino, modesto pero proporcional a su presupuesto. Mamá proveyó el pavo, pero aceptó las contribuciones de otros para los acompañamientos y postres. La tensión nunca desapareció por completo, pero bajo ella corría una corriente de interacción más saludable. Ryan sorprendió a todos trayendo un regalo considerado, marcos con fotos de la infancia que había encontrado y copiado, uno para cada miembro de la familia. El costo fue mínimo, pero el esfuerzo considerable, exactamente lo contrario de su anterior forma de dar regalos. Mis sesiones con la doctora Coleman evolucionaron de manejar la crisis a un trabajo más profundo sobre los patrones familiares. La dinámica que describes es clásica, explicó en una sesión particularmente reveladora. Te asignaron el papel de la capaz, la responsable, lo que parece un cumplido hasta que te das cuenta que significa que nunca te permiten mostrar vulnerabilidad o pedir apoyo. Mientras tanto, Ryan fue asignado como el necesitado perpetuo, lo que parece la mejor parte hasta que ves que lo infantiliza y le impide crecer.
Sus observaciones me ayudaron a entender que mi facilitación no era solo financiera, también era emocional. Al resolver constantemente los problemas de Ryan, participé en mantenerlo dependiente, aunque resentía esa dependencia. Ayudar no siempre es ayudar. Se convirtió en nuestro mantra de sesión, un recordatorio de que el verdadero apoyo a veces significa dar un paso atrás. El resultado más sorprendente fue la comodidad recién encontrada para decir no sin culpa ni largas explicaciones. Desde rechazar proyectos laborales opcionales que no avanzaban mis metas, hasta negarme a obligaciones sociales que me drenaban en vez de energizar, establecer límites con Ryan creó un modelo para límites más saludables en todas las áreas de mi vida. El romance, que había puesto en pausa indefinidamente durante años de tensión financiera, reapareció inesperadamente. Michael, hermano de un cliente que conocí en un evento benéfico, me invitó a cenar tras descubrir intereses compartidos en senderismo y documentales poco comunes. Nuestra tercera cita incluyó una conversación franca sobre mi reciente drama familiar. Una charla que meses atrás me habría mortificado, pero que ahora sentí como una prueba importante de compatibilidad. Los límites no solo son buenos, son necesarios, dijo, impresionándome con su comprensión inmediata. Mi hermana pasó por algo similar con nuestro primo. Lo más amoroso que hizo fue dejar de resolver sus problemas. La realización más profunda vino al observar la transformación gradual de Ryan. Su dificultad financiera, aunque dolorosa, había catalizado un crecimiento que mi protección antes había impedido. Desarrolló habilidades de presupuesto, ética de trabajo y resiliencia que ningún consejo mío podría haberle inculcado. El hermano que emerge de este periodo difícil era más centrado, más capaz y paradójicamente más cercano a la persona que siempre había esperado que pudiera llegar a ser. Estoy pensando en clases en la universidad comunitaria, mencionó durante nuestro almuerzo más reciente. Administración de empresas. La compañía tiene ayuda para matrículas y mantengo el estatus de tiempo completo. El orgullo, en su voz al hablar de sus propios logros, era completamente distinto a su bravura anterior. Al acercarse mi próximo cumpleaños, Ryan llamó con una propuesta inesperada. «Quiero invitarte a cenar», dijo. «Nada elegante como el año pasado, solo Brady's Grill en Elmwood. Sus hamburguesas son geniales». Y dudó antes de agregar, «Está dentro de mi presupuesto». El gesto me hizo llorar, no por la elección modesta del restaurante, sino porque representaba un cambio fundamental en nuestra relación. Por primera vez, él daba lo que realmente podía pagar en lugar de promesas que no podía cumplir. El camino del resentimiento a los límites saludables no fue lineal ni fácil. Aún hubo reuniones familiares difíciles, conversaciones incómodas y recaídas ocasionales en viejos patrones. Mamá todavía a veces me llamaba egoísta cuando mantenía límites financieros, pero bajo los desafíos corría una corriente de autenticidad que había faltado durante años. Relaciones basadas en la conexión genuina, en lugar de la dependencia financiera. La lección más profunda no fue sobre dinero, sino sobre el valor para redefinir la familia en términos más saludables. El amor no significa sacrificios infinitos ni rescates financieros. A veces significa mantenerse firme, mientras alguien que amas enfrenta luchas necesarias. A veces, el regalo más generoso es negarse a dar aquello que al final perjudica tanto al que da como al que recibe. Al mirar hacia mi cumpleaños número 33, me di cuenta de que lo que parecía un final, esa dolorosa confrontación entre velas que se derretían, fue en realidad un comienzo para Ryan, para mí y para el futuro de nuestra familia. La relación que estamos reconstruyendo lentamente puede ser diferente a la de antes, pero está basada en algo más sostenible que un sacrificio unilateral. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares que daban por sentada tu generosidad? ¿Cómo encontraste el valor para finalmente defenderte? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Y si esta historia te llegó, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda, a veces, lo más amoroso que podemos hacer por otros es dejar de resolver sus problemas
y permitirles crecer a través de sus propios desafíos. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza en tu propio camino hacia relaciones más saludables.